Muy buenas tardes. Es para mí un gusto enorme tener en el marco de esta 14ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia una conversación que tendremos con uno de los actores más extraordinarios del mundo, que es Edgar Ramírez, a quien por favor le pido un fuerte aplauso. Edgar. También quiero presentar al director Jonathan Jakubowicz, el director de Manos de Piedra, la película que ustedes vieron hace unos días, que se vuelve a presentar. Jonathan, bienvenido. Y nuestro moderador es nuestro gran amigo, un gran cinéfilo, un gran experto, Jean-Christophe Bergeron, para quien también pido un fuerte aplauso, por favor. Bueno, y brevemente decirles que ha sido un gusto, un placer presentar Manos de Piedra, y bueno, con la presencia de Edgar, que es un queridísimo amigo, que has venido ¿cuántas veces a Morelia? 5. 5 veces. Bienvenido, gracias. Y bueno, pues los dejo aquí en esta conversación y les agradezco mucho, Jonathan, Edgar, Jean-Christophe. Gracias. Muchas gracias. Bueno, voilà, okay. ¿Qué les parece que empecemos por Manos de Piedra y que vayamos después o al revés? ¿Que tú quieres ya estar directo o relajarte? Yo hago lo que ustedes quieran. Edgar. No, la verdad que ha sido un festival muy relajante. La verdad que uno viene a Morelia a presentar películas. Muchas gracias. Y es como... Y recibir un café. Y recibir un café, que es delicioso acá. Y es como si uno viniese a descansar. Es impresionante. Yo no siento que tengo como la presión de... Incluso cuando hago prensa, además que le quiero dar un saludo y un reconocimiento a la prensa mexicana que ha estado presente en el festival por el nivel tan grande que han demostrado en las preguntas. Han sido conversaciones interesantísimas con la prensa, cosa que uno siempre como cineasta y como actor agradece, ¿no? Lo hablamos ayer. Sí, ha sido de verdad muy impresionante para nosotros como latinoamericanos. Yo en lo particular tengo bastante tiempo viviendo en Estados Unidos y a veces en Latinoamérica uno ve a Estados Unidos como un lugar en el que hay más cultura y más información, y cuando regresas te das cuenta de que eso es falso, de que en realidad aquí hay una apreciación mucho más grande por el verdadero valor del cine, el verdadero sentido del por qué hacemos películas. Allá son todos los números, cuánto hizo en la taquilla, cuánta gente vino a verla, tuvo éxito, no tuvo éxito. Aquí es todo el aspecto cultural de la película, todo lo que históricamente significa que pudimos hacer la película de un boxeador latinoamericano, y la verdad que ha sido relajante, pero a la vez ha sido muy satisfactorio espiritualmente encontrarse con el público, con los periodistas, los críticos de Morelia y con la ciudad, que uno sale del hotel y hay pinturas, hay bailes, hay música. Eso nunca me ha pasado en Los Ángeles. Bueno, hasta la fecha, ¿dónde se presentó la película? Se presentó primero en el Festival de Cannes, que tuvimos la premier mundial allá y fue una experiencia hermosa. Se estrenó ya en Estados Unidos, en Panamá, en varios países de Europa del Este principalmente. Se presentó en el Medio Oriente, la verdad que tuvimos un éxito gigantesco en Dubái, Qatar, en países así. No sé si el hecho de que el boxeador le gana a los gringos algo pasó que no me han terminado de explicar, pero conectaron con Manos de Piedra en el Medio Oriente, en Israel se presentó y bueno, ahorita hoy se estrena en Perú y Bolivia, la semana que viene en Argentina y Chile, y el 11 en Venezuela y México, y ahí vamos toda Latinoamérica poco a poco. Ayer me dijeron, uy, si quieren aplaudir, no voy a cortar esto. Ayer me dijeron que la recepción aquí era muy especial. ¿Por qué?
Porque ya en todos estos países podemos imaginar un poco, bueno, en Cannes era un poco opacado, se dice, oui, por la presencia de De Niro, y que era un homenaje a Bob De Niro, y la sala era loca, él era, bueno, loco no, porque no puede mucho expresarse así, pero era un momento muy, muy fuerte, pero también había esta doble dimensión, ¿no? Tú mismo, Edgar, en el escenario del auditorio inmenso, etcétera, era muy, muy conmovedor, porque Cannes no es un lugar donde vamos en el escenario normalmente. Sí, muy loco eso, sí. Entonces era muy, muy especial. Pero aparte de esto, estos países tan diversos, porque me dijeron ayer que la recepción aquí con el público mexicano fue especial. ¿Qué tenía de especial? Bueno, yo creo, la película no todos los mercados la han entendido como nosotros la concebimos, y creo que México la entendieron en un 100%. Yo creo que en parte esa relación fronteriza que tiene en la película Durán, los panameños, con los norteamericanos o los gringos que viven del otro lado de la cerca, quizás más similar a la realidad de los mexicanos que a la de cualquier otro país del mundo. Es verdaderamente vivir enfrente de este monstruo imperial y de esta potencia económica que te da y te quita simultáneamente. Y es un poco mi interpretación de por qué la reacción ha sido tan emocional y es tan específica, porque las preguntas que nos han hecho en todas partes del mundo generalmente vienen de la razón. Aquí vienen del corazón las preguntas que nos han hecho. Son preguntas emocionales, hay una relación con el personaje y con la película que es estrictamente emocional, y eso es lo ideal, eso es como debe ser, ¿no? Y cuando uno se sienta, y lo comentábamos Edgar y yo ayer, a hacer prensa en Estados Unidos, y casi todas las preguntas siempre son las mismas. Aquí las preguntas eran siempre diferentes. Y el entrenamiento y eso. Sí, el entrenamiento, cómo fue trabajar con Bob, o sea, todo siempre, que son válidas también, ojo, ¿no? Son preguntas válidas, pero como dice Jonathan, acá la película, yo siento que lo que ha sucedido con la prensa y lo que sucedió con el público cuando hicimos la sección de preguntas y respuestas fue realmente una conversación, no fue una entrevista. Yo sentí que ayer con la prensa estábamos realmente conversando temas que son urgentes y que son importantes, que no son importantes a todos, porque la película, claro, el contexto en el que sucede esta historia es el boxeo, y el personaje principal resulta que es boxeador, pero no es realmente una película deportiva ni es una película de boxeo, es el contexto en el que sucede, porque suceden muchísimas cosas en la película y tiene muchas capas, y lo que sentimos nosotros es que, y por eso nos llena tanta satisfacción, que al ser México el primer país, aparte de Panamá, del país de origen de la película, donde presentamos Manos de Piedra, hay definitivamente una conexión con todas las diferentes capas de la película, y eso obviamente para nosotros es muy satisfactorio. Para retomar esta dimensión casi sociológica de la imagen de países que resisten al imperio colonialista gringo, etcétera, ¿tú te sientes haciendo este tipo de papel? Hiciste otros en donde claramente te vemos como un poco el icono latinoamericano que tiene un dedo que un poco, ¿no?, hacia el cielo, hacia los Estados Unidos. Qué curioso, si no lo había pensado, pero es verdad que lo dice. Sí, yo no sé, yo creo que como una danza secreta yo lo he hecho en otras oportunidades, entre los personajes y los actores, y al final no sé si realmente uno los busca a ellos o los personajes te encuentran a ti. Pero sí es curioso porque de alguna manera Carlos tenía un tema anticolonialista, obviamente enfocado y asumido de una manera radical y de una manera muy, muy debatible, con la que yo no me identifico personalmente. Y luego Bolívar, es verdad, libertador, que claramente el libertador de Sudamérica. Y sí, de alguna manera Durán también, como dices tú, levanta un poco el dedo. Es que yo creo que al final todos estamos, yo creo que esa es también es nuestra condena, y también la posibilidad, la enorme posibilidad de oportunidad que tenemos para generar un contenido increíble, y es lidiar con estos temas postcoloniales.
en América Latina, ¿no? Yo creo que porque estamos signados por eso, y obviamente siempre van a haber, yo creo que siempre van a haber muchos espacios en los que nos vamos a sentir oprimidos, ¿no? Y yo creo que, pero de nuevo, es una reflexión que hago ahora, porque yo no escojo, o no conscientemente en todo caso, no escojo mis películas. Ya me está poniendo el ojo francés de yo sé que sí, pero de psicoanalista, pero al menos no desde el punto, al menos no conscientemente hago una selección de mis personajes. O sea, digo, trato de no expresarme políticamente a través de mis personajes, porque también sería poner al arte al servicio de mi agenda, y es al revés. O sea, soy yo como actor el que tengo que estar al servicio de mis personajes. Bueno, ahora tápate las orejas para que estemos nosotros relajados para echar todo la maravilla, porque es un tal placer de estar con Edgar cada vez. ¿Qué para ti, primero, porque lo elegiste, y segundo, qué dio Edgar que nadie más hubiera podido dar, porque de eso se trata? Cabrón. Edgar, ¿puedes salir un momento? Mira, yo creo que hay un aspecto fundamental en Durán que yo creo que es el punto en común que tiene con Edgar, que es una combinación de ternura absoluta con mucha rabia. Creo que hay dos velocidades en Durán, y esas son las dos velocidades que Edgar le trajo al personaje, que o está ese ángel de gran corazón que le importa a su familia, su país y sus ambiciones más que nada en el mundo, pero también está ese monstruo de rabia que te sacude y que te hace completamente inesperado sus reacciones. Y eso es esencial en el personaje, y creo que es una de las cosas que Edgar hace mejor. Y creo que en la película, creo que la parte de la ternura es una de las cosas, es una de las películas en la que más lo ha mostrado. En muchos de los papeles de Edgar se muestra la parte oscura, la parte violenta. Bueno, yo vine a psicoanálisis aquí, no sabía que me habían invitado a una sesión de terapia. Le agradezco de verdad el Festival Innova todos los años. Cyrano era muy ternero, uno de sus primeros protagonistas. Sí, no, obviamente lo ha hecho, pero si me preguntas qué es lo que yo creo que más capturó esa esencia de Durán, fue eso. Cuando Durán vio el primer tráiler que yo le mostré de la película, me quería convencer a mí de que usamos efectos de computadora para hacer que Edgar se pareciese a Durán. Él decía, es imposible que ese tipo que no se parece nada a mí se haya convertido en eso. Y estoy convencido de que no era física la reacción que Durán tenía al personaje, era la esencia de Durán lo que él estaba viendo, porque en realidad el parecido físico no es tan grande. Lo que es grande es el parecido del personaje, de quién es él, hasta el punto que Durán se sintió reflejado y me quería convencer de que era un efecto de computadora, pero no era computadora, era... ¿Y eso cómo lo lograste? ¿Qué hiciste? Es decir, ya pasamos la dimensión física, eres un deportista natural, te gusta hacerlo y etcétera, entonces no tuviste mucho que prepararte, me imagino, pero para acercarte a este personaje, fuera de si le podías parecer físicamente o no, ¿qué fueron tus grandes ejes de trabajo para acercarte y para caracterizar esta leyenda? Sí, es que yo creo que, bueno, obviamente, después de la parte física que fue, yo lo he hecho en varias oportunidades, para mí era imposible acceder al corazón de este personaje si yo no me transformaba en boxeador, porque no había manera de poderlo entender si no era a través de su fisicalidad. Hay algo de él que me conmueve, que siempre me conmovió muchísimo. Además que yo tuve la oportunidad de estar muy cerca de él y de su familia. Y nosotros siempre somos el producto también de la percepción que los demás tienen de nosotros, ¿no? O sea, eso también tiene una influencia grande. Y a mí siempre me conmovió esa sensación de
como de tristeza que Durán siempre tenía, pero siempre manejaba con una enorme sonrisa y con un enorme buen humor. O sea, Durán, y un día él me lo dijo, él lo ha dicho, incluso en entrevistas conmigo, que él en realidad se siente muy triste, pero que él no se puede dejar ganar por la tristeza, que él tiene que estarse riendo todo el tiempo y contando chistes y mostrándole la mejor cara a la vida, porque eso es lo que él tiene que hacer. Y yo creo que eso también es una metáfora enorme de cómo tenemos que vivir en América Latina, pues. Vivimos frente a unas vicisitudes y a unas contradicciones muy profundas, a un dolor constante, social, económico, o sea, retos constantes, todos los latinoamericanos en mayor o menor medida, pero siempre poniéndole una sonrisa y una cara a la vida. Creo que eso es lo que nos caracteriza, esa conexión que tenemos con emociones positivas a pesar de lo dramático que pueden ser nuestras vidas como sociedad en todo el continente. Y creo que Durán capturaba eso, y eso me conmovió, este tema de también ganarle visibilidad a la vida, porque creo que una de las cosas más terribles de la pobreza no es no tener calzado, no tener que comer, no tener techo, es la sensación de no sentirse nadie, es la sensación de ser invisible. Y yo creo que Durán, como personaje, siempre ha tratado de vencer como ese riesgo de desaparecer. Y eso a mí siempre me conmovió mucho. Es un hombre muy compasivo, y eso lo ves en el trato con la gente. Y no sé, esas son reflexiones que yo hago ahora, porque te debo confesar, y tú y yo hemos hablado en muchas oportunidades de otros procesos de creación, de otros personajes, y lo hablamos ayer con la prensa, Jonathan y yo. Este es el personaje más personal que he hecho, como el más emocional, el más tierno, y al mismo tiempo el más lejano a mí. O sea, es decir, yo no me parezco en nada a Durán, o creo yo que no me parezco en nada a Durán. Ahora es difícil, porque una vez que haces un personaje siempre te queda como una patina, te queda siempre una mancha buena, pues, te queda. Esa es la idea. Pero si yo trataba de pasar Durán es un hombre muy instintivo, y es puro corazón y es pura emoción. Yo tiendo, a mí sí me gusta, yo soy académico, yo soy periodista, a mí sí me gusta la academia, me gusta el tema organizado, yo sí hago investigación, a mí sí me gusta eso. Pero este personaje yo sentía desde el principio que si yo, de la misma manera que Durán corría lo más rápido posible para que la tristeza no la alcanzara, yo corría lo más rápido posible para que el intelecto no me alcanzara, para no pasar este personaje por el tamiz intelectual. Ahí para eso tenía yo a Jonathan. O sea, es decir, yo lo que trataba era de traer la emoción más pura que me fuese posible y olvidarme, y realmente gozar y entregarme al gozo. Por eso es que este personaje es muy difícil, o sea, es muy loco cuando yo hablo de cómo lo construí, porque realmente yo venía con una energía, con esas endorfinas, o sea, entrenaba 5 horas al día, y luego durante la preparación, y comía muy poco. Y luego, cuando filmábamos 10, 14 horas de boxeo seguido, yo era una máquina de endorfinas, o sea, yo estaba volando, ¿no? Y yo quería añadir algo que yo no sé qué tanto tú te diste cuenta, pero... Seguro que no, me di cuenta. Pero parte de ver la transformación de Edgar desde el principio hasta cuando empezamos a rodar, había algo que tenía directa relación con el hambre. Edgar estaba comiendo muy poco para bajar de peso, y me la pasé con hambre un año entero. y lo que crea el hambre, o sea, piensen cuando uno tiene hambre, lo agresivo que uno se pone, uno se convierte en otra persona y no hay espacio para el intelecto. No hay espacio para racionalizar nada, estás en tu vaina más íntima, que es comer, o sea, es sobrevivencia. Y a medida que se acercaba el rodaje y Edgar iba desapareciendo físicamente, y toda la grasa desaparecía y se iba poniendo musculoso, raquítico, una cosa de verdad, transformación física, había una violencia que iban haciendo a raíz del hambre, que es exactamente la misma violencia de los boxeadores, porque los boxeadores siempre llegan a la pelea muriéndose de hambre. De eso se trata el boxeo en mucha medida, porque tienen que hacer un peso. Si no llegan al peso de la categoría, no pueden pelear.
y ninguno tiene ese peso de manera natural, porque todos tratan de pelear al menor peso posible porque tienen más fuerza en comparación al peso que tienen. Y esa hambre no era actuada, era hambre verdadera y no es actuable. No, claro, no puedes actuar. Sí. No puedes Sí, actuar pero ese es verdad. nivel de hambre. Y yo creo que en buena medida la transformación de Edgar tenía que ver con una cuestión biológica, pues, de que el hombre se estaba muriendo Seguro, de hambre. porque yo recuerdo incluso una entrevista con unos periodistas en los Estados Unidos. O sea, que además un poco la tónica de la entrevista era como generar como un poco de mal rollo, como polémica y tal. Y yo le dije al periodista le dije fuera del aire que se atacaba a mi personaje en cámara, yo lo iba a defender. Yo se lo advertí una vez. Me puse un poco duranesco ahí y le dije, hey, si me atacas yo te voy a responder. Entonces resulta que hay una percepción siempre para muchos historiadores deportivos y para muchos periodistas en los Estados Unidos que Durán era indisciplinado y que Durán sencillamente todo lo que pasó en la segunda pelea era porque era indisciplinado. Ese tema que, ojo, no es una crítica, esto realmente es una observación lo que voy a decir, es ese tema utilitario norteamericano que es parte de su cultura. Todo es utilitario, todo es, hay que ser disciplinado, esto, y si no lo logras es por esta cosa de que a los niños les dicen que van a ser presidentes de los Estados Unidos desde niños, ¿no? Entonces es el tema de que este tema programático, ¿no? Que es una cosa muy de esa cultura. Entonces, recuerdo que al aire agarré y me dijo, no, lo que pasa es claro, él era indisciplinado y era desordenado, y además le encantaba comer y era un tipo que no se medía, que no tenía disciplina. Y yo me quedo callado y le digo, ¿cómo se nota que tú en tu vida has pasado hambre ni pasarás hambre en tu vida? O sea, es muy difícil para ti, y así se lo dije, para ti es muy difícil, creciendo en esta cultura de confort y como seguro la crianza que tú tuviste, imaginarte lo que el hambre puede hacer en una persona. O sea, claramente tú no tienes ningún tipo de experiencia en común con eso, y claro, obviamente el tipo se quedó, trató de meterse por otro lado, y yo tampoco crecí así. Yo afortunadamente tuve 3 comidas al día, yo las tuve, no crecí rico, pero tuve las 3 comidas al día. Pero la realidad es que cuando tú ves a estos niños, porque yo entrenaba con ellos, yo entrenaba en gimnasios que quedaban en zonas muy populares de Panamá, y ellos realmente no sabían quién era yo, de modo que me trataban de una manera muy normal. Yo era el tipo que iba a ser Durán y ya me entrenaban, ¿no? Y todas las conversaciones de los boxeadores que se están preparando, que peleaban, y con los que yo hacía sparring y que entrenaban conmigo, era la ilusión de la próxima pelea para poderle llevar comida a la mamá, para poder colocar comida en el plato. Y a lo que voy es que es muy duro cuando tú no has tenido nunca nada, cuando nunca has podido comer, te caes a golpes para poder comprar comida, y cuando por primera vez puedes poner comida en tu mesa, no te la puedes comer. No te la puedes comer porque tienes que entrenar, porque tienes que tener el peso, y eso te produce un nivel de neurosis tremenda. Porque además de no ser nadie, o sea, de ser invisible, de ser una persona que no existe para la sociedad, ahora eres este titán en que todo el mundo coloca sus expectativas y coloca todos sus sueños. Es una presión muy grande, y ese tiempo de ajuste y de transición es muy duro. Y eso es algo que me conmovió mucho el personaje, y que es la realidad de muchos boxeadores también. Pues no, pues que este tipo se volvió loco, pues este tipo pierde la cabeza. Pero es que hay que pensar un poco de dónde vienes y cuáles son las circunstancias. Es muy fácil perder la cabeza así. Y en el caso de este personaje, esta hambre física puede sentirse también en una hambre de sobrevivencia, de vida, de existir, etcétera, totalmente, ¿no? En tu manera de acercarte de personajes reales, obviamente con Carlos no fue igual, porque el tipo está en cárcel, tuviste contacto con él, pero después no antes. Con su familia. Luego él quiso hablar, yo quise hablar con él, pero él no quiso hablar conmigo, o no me lo dejó saber. Digamos que nunca supe si le habían llegado mis peticiones de verme con él o no. O sea, pues yo podía, a través del consulado de Venezuela en París, yo podía acceder y visitarlo en la cárcel, pero no quería tampoco, yo quería respetar su humanidad, no quería que tampoco se sintiese como un animal que vas y visitas al zoológico, ¿no? Que o había el riesgo de ser manipulado por él. Bueno, pero eso me di cuenta después. O sea, eso me di cuenta el día que estrenamos la película en Cannes, el 19 de mayo del 2010, cuando Carlos me escribió esta carta a mí, que publicó en Le Figaro digitalmente, y cuando yo salí del Palais,
de estrenar la película, tenía 20 periodistas que se me vinieron encima a preguntarme qué opinaba yo de la carta, y yo decía, ¿qué carta? O sea, yo llevaba 5 horas encerrado en un teatro, no sé qué carta era, y era una carta donde me decía una sarta una carta muy manipuladora, era un golpe terrorista, así es que funciona. O sea, él estuvo en su celda por meses preparando el momento y esperando además el escenario, porque si no hay teatralidad no existe el acto terrorista. El terrorismo necesita un escenario de promoción, o sea, necesita teatralidad. El acto terrorista que no se sabe no es terrorista, nunca ocurrió, porque el efecto del terror no se produce. Y cuando estamos todos encerrados en el Palais, claramente Canal Plus, todo el mundo estaba concentrado en la proyección. Él publica la carta, además en un periódico como Le Figaro, o sea, todo era muy bien planificado, y ahí fue cuando yo dije, wow, menos mal que nunca conocí a este tipo, porque si no me hubiese enrollado tipo El silencio de los inocentes. O sea, estoy seguro que me hubiese... Claro, yo no soy tan inteligente, ¿entiendes? O sea, él es más inteligente que yo, y estoy seguro que me hubiese enredado. Inteligente, no sé, manipulador, definitivamente. No sé si es más inteligente, pero más manipulador. Le Figaro es el gran diario de derecha, y él era un terrorista de izquierda. De izquierda, lo publicó en el diario de derecha, que sabía que iba a generar mayores olas. O sea, yo salí del Palais y había noticieros del mundo entero hablando de la carta que el terrorista más famoso del mundo antes de Bin Laden me escribió a mí. Además me la escribió en francés y creaba, está en internet, la pueden ver, y creaba, además, los dos tenemos el mismo apellido, pero eso como asumir que 2 personas que se llamen Arellano en México son familia. O sea, yo soy arellano, por cierto. O sea, soy Ramírez Arellano. Pero, y claro, de la región donde yo vengo, en Venezuela, su familia es como del pueblo, como 3 pueblos más allá que el mío. Pero él decía que seguro que éramos como primos y como familiares, como se me ocurría a mí manchar el nombre libertario del clan Ramírez. Yo, ¿qué clan Ramírez? Si solamente en mi colegio habían como 5 y no eran primos míos, en mi salón. O sea, en donde yo soy todo el mundo es Ramírez. Entonces, y Arellano. Pero mi papá y mis abuelos eran primos, por parte de mamá y por parte de papá. Pero bueno, nada, eso. Sí. Y entonces, aparte de él, ¿cómo? Porque este personaje es bueno, te valió premios y reconocimiento internacional increíble. ¿Cómo otro personaje? Jonathan me mandó un email muy bonito cuando vio la película. Sí, lo recuerdo. Impresionante. Yo vi la película parado, porque... ¿5 horas? Sí, porque no me podía sentar. No la pude ver en cine. La vi en mi casa, pero yo conozco a Edgar como todo venezolano desde que Edgar hacía telenovelas en Venezuela y todo, y galán juvenil. Sí. El cacique. Entonces... yo de verdad la vi como a 1 metro de la pantalla de la televisión, porque era como que no podía creerlo. O sea, yo decía, ¿dónde está Edgar Ramírez? Esto es una completa disolución de un ser humano en un personaje, y eso es de verdad es la cima de la actuación, cuando el actor desaparece y solo queda el personaje. Yo no me podía sentar porque era ya una cuestión de orgullo de tratar de encontrar a Edgar. O sea, ya lo voy a agarrar. Estuve 4 horas ahí parado y no apareció en toda la película. Fue el Chacal de principio a fin, y de verdad que fue muy impresionante para mí. Entonces, ¿cuál fue el trabajo con Olivier Assayas, el director? ¿Cómo lograste llegar a este punto donde se ve un personaje que además es una leyenda política del mundo contemporáneo? Sí, bueno, lo que pasa es que Carlos en sí mismo es un personaje creado, es una fabricación. O sea, nosotros lo que tratamos fue de ponerle una cara humana a lo que ya de por sí era una fabricación. Yo no hice el personaje de Ilich Ramírez Sánchez, que es el que está en la cárcel y que me escribió la carta. No, yo no lo hice a él, yo hice a Carlos, Carlos era su nombre de guerra, era un personaje que él mismo había colaborado en su confección junto a los servicios secretos de la época, a los gobiernos de la época. Estamos hablando de la Guerra Fría. Digamos que ya Carlos era una fabricación, y para mí lo importante era tratar de humanizar eso, de modo que ese era el riesgo. Olivier es un gran voyeur.
hay algo, él siempre está presente, él siempre está listo para agarrarte, pero él no es el director que se va a sentar a decirte qué es lo que el personaje está pensando. Él siempre está allí observando, es como una especie como de cazador, él está ávido, él se esconde porque él es muy tímido también. Entonces es como un niño que se esconde detrás de la cámara y está esperando que tú juegues y por eso te deja hacer lo que tú quieras. Y para él realmente no hay una toma buena o mala, él simplemente dice, bueno, hagámoslo otra vez y hagámoslo otra vez. Nunca te dice, y nunca ensayamos, él no ensaya, ese es su... Él no ensaya y no ensayamos ni antes de la película ni cuando estábamos filmando. Él más o menos te decía, bueno, yo creo que tú como que entras por ahí, de repente pones ¿cómo se llama? El maletín, lo pones como por allí y luego te mueves como por aquí y vamos a ver qué pasa. Y así es que él filma, ¿no? Entonces en el fondo también te invita a que tú generes material para luego el escoger qué es lo que quiere. Y te hace sentir muy, muy cómodo en el set, te permite realmente dar rienda suelta a tu creatividad. Y para mí, yo recuerdo que cuando yo estaba en la mitad del proceso de crear el personaje, haciendo toda la investigación histórica, todo el marco teórico, yo me aterré a la mitad y dije, ¿por qué yo decidí hacer este personaje? ¿Sabes? Lo dudé porque porque no había manera, yo sentía que no había manera de justificar tanto, a mí la arrogancia, a mí el cinismo me afecta mucho emocionalmente, porque para mí el cinismo no es otra cosa sino distancia. O sea, como yo estoy emocionalmente distanciado de algo, puedo ser cínico al respecto, o sea, puedo ser irónico, o sea, el exceso de ironía es algo que a mí a veces me vulnera, y en esa época me vulneraba más. Y yo sentía que todo lo que él estaba haciendo era por ego. Y yo decía, pero como yo, o sea, no le veía, yo decía, claro, porque yo solamente leía libros, ¿no?, sobre él, y obviamente eran percepciones de otras personas sobre él, y lo presentaban como este tipo que era súper arrogante, que tenía este ego enorme, y que lo tenía, pero me parecía muy bidimensional. Yo decía, ¿por dónde me le meto? Es que no encuentro conexión, tengo que ver por dónde, y fue hasta que hablé con su hermano. Cuando hablé con su hermano, que me concedió una entrevista, le hice una pregunta. Le dije, ¿tú crees que tu hermano en algún momento se convirtió en su propia ideología? Y me dijo, por supuesto, porque cuando tú comienzas a militar con ciertas gentes y luego esas alianzas cambian y esa gente cambia de agenda y tú ya tienes un camino desandado en el mundo del terrorismo, ¿qué vas a hacer? Vas a presentar una carta de renuncia y decir, ¿saben qué? En 2 semanas yo dejo de ser terrorista, me perdonan, yo me retiro. Tú no te retiras, o sea, cuando tú te metes allí, te metes y tienes que seguir. Y en la política todas las alianzas van cambiando. Entonces él me dijo, y de pronto tú te encuentras siendo un peón más dentro de un tablero de ajedrez mucho más grande. Y ahí lo agarré. O sea, hay momentos que me pasan con los personajes que de pronto es una cosita, a veces es una canción. Hay algo que de repente, ¡boom!, me agarra. Es como una cosa muy loca que de repente que ya lo agarré, como que te agarré el personaje. O sea, agarré la humanidad, aunque sea un pequeño destello, lo agarras allí y luego lo vas proyectando. Pero es cuando el terrorista más importante del mundo antes de Bin Laden, el mastermind, este tipo que tenía todo fríamente calculado, este tipo que eludió la justicia por más de 30 años, inteligentísimo, cuando te das cuenta que puede ser tan manipulable y era tan vulnerable como cualquier otra persona, por ahí fue cuando lo encontré. Es divertido porque este pasaje del ejército a la acción terrorista es también El elegido, la película que se presentó ayer con el asesino de Trotsky. Regresando y regresaremos después. Sigo desde Carlos. No, es que desde Carlos, Francia descubrió al fenómeno Carlos Ramírez, y entonces empezaron a hacerte, bueno, ganaste un premio de actuación, claramente en Cannes, si la peli había sido en competencia, todos pensábamos que el premio de actuación era para ti, pero por lógicas de formatos, de dinero, de no sé qué, no pudo entrar en competencia, lo cual dio dolor de cabeza al director del festival, a Thierry Frémaux. Entonces sí, ahí fue un caso histórico también en esta película. Nunca había sucedido que seleccionara una película el delegado y que no pueda exhibirse en competencia. Pero bueno,
Francia te descubrió y empezó a hacerte filmar cosas muy distintas. ¿Cómo te sientes en otros idiomas? Porque filmas mucho también en Hollywood ahora. Y entonces esto, al momento de caracterizar un personaje, ¿cómo influye? ¿Cómo complica? ¿Cómo compleja? ¿Cómo qué? Sí. No, yo creo que en ese sentido el cine es un espíritu y con suerte ese espíritu se manifiesta y desciende en cualquier set, independientemente del lugar donde estés. Yo he sido muy afortunado de poder trabajar con gente muy creativa y muy comprometida con el espíritu cinematográfico, tanto en Francia como en Estados Unidos, como en Panamá, con Jonathan. Obviamente que sí, hay temas de infraestructura que a veces hacen, por ejemplo, manos de piedra. O sea, es el rodaje que yo más he disfrutado en mi vida. O sea, yo iba al set feliz todos los días. Feliz. O sea, aparte de los niveles de endorfina tan grandes que tenía en el cuerpo, fue un rodaje muy divertido. O sea, y todos nos hicimos familia. O sea, Jonathan es mi compadre. O sea, somos grandes amigos, pero todos, o sea, Bob, Usher, las cabezas de departamento, o sea, eso no sucede en todas las películas. O sea, que después de la película sigamos siendo todos amigos y estemos en contacto y obviamente Jonathan y yo somos una llave creativa peligrosa, porque vamos a seguir haciendo cosas, y claro, cuando hay ambientes que sí te permiten de pronto pasártela mejor, pero en lo que se circunscribe al set, si tuviese que establecer diferencias, son culturales. O sea, por ejemplo, en Francia, en América Latina hay más tolerancia a las emociones, pero eso es un tema cultural. O sea, nosotros en América Latina, nuestra tolerancia a las emociones negativas es menor y siempre nos gusta conectarnos con lo bonito, por lo que hablaba hace un rato, porque la realidad ya está bastante jodida como para andar triste. En Francia hay mayor tolerancia a las emociones negativas. O sea, si estás un día como deprimido, como mal en el set, nadie te va a juzgar por sentirte deprimido, porque básicamente todo el mundo está deprimido. Entonces, No, deprimido no, gruñón. Gruñón. No, era jodiendo, ¿verdad? Pero a lo que voy es que, por ejemplo, hay una tolerancia que también te ayuda, porque tú no todos los días estás solar y te sientes feliz, ¿no? La vida no es así. Y yo, por ejemplo, las veces que he filmado en Francia, pues si a veces un día estás como que solamente quieres saludar a la gente como el Papa, que hola, lo saludo. O sea, que no quieres darle un beso a todo el mundo. O sea, tú llegas a un rodaje en Venezuela y saludar a la gente como el Papa, terrible. O sea, hay que darle beso a todo el mundo, abrazar. Y a mí me gusta, yo soy así, a mí me encanta, me gusta abrazar, y yo soy del Caribe, pero a veces hay días y quieres saludar a la gente como el Papa. O sea, quedan saludados. En Francia no hay problema. En Francia tú llegas a 5 de la mañana, no has dormido nada. Los personajes que me tocan hacer allá por lo general son muy robustos, muy fuertes. Y bueno, lo último que hice fue un alcohólico y estaba en la lona. Y no llega, y claro, y los llamados eran muy temprano, y yo llegaba a veces al set y solamente decía hola, y entraba en maquillaje y ya, y luego ya más tarde me sentía mejor al mediodía, ya le daba besos a todo el mundo y no había problema. Entonces digamos que esas son las diferencias. Por ejemplo, en Francia, cuando estamos filmando Carlos, justamente en una locación real, que fue donde sucedió todo el asesinato de la Rue Tullier, estamos filmando en la Rue Tullier, ahí en el edificio donde todo sucedió. Y ya yo había terminado de hacer mis tomas, pero no, estaba esperando para filmar, o sea, pero estaba ahí con el crew, con la gente del equipo esperando, y había un bar enfrente, y me pedí una copa de vino tinto, y yo estaba al lado de la cámara, como al lado del monitor, con mi copa de vino, viendo el rodaje y relajado. Yo hago eso en Estados Unidos y soy un alcohólico, ¿entiendes? O sea, tú sacas una copa de vino y te pones al lado del monitor, y inmediatamente sale en la prensa que soy un alcohólico, ¿entiendes? O sea, pero son diferencias culturales. Y ya, pues, entonces, claro, donde yo para sacar mi copa de vinos, podemos sentir bastante cómodo, la verdad. Pero sí, y en Panamá, o sea, si yo agarraba y me preparaba un coctelito, ya van a decir, se empea, no. No, gracias a Dios no, porque eso es una enfermedad muy seria, y gracias a Dios no, porque es una enfermedad horrenda, y justamente la carrera me ha dado la oportunidad de poder entender
cosas tan terribles como las adicciones a través de mis personajes, ¿no? Pero en Panamá, de repente, claro, yo no lo podía hacer porque tenía que estar a dieta, pero nosotros estábamos así, de repente en el set yo agarraba, ya al final tenía un trago de ron en el maquillaje, mientras me quitaban todo, no había problema, ¿no? ¿Verdad? ey, no me dejes solo. Sí, no, hubo una escena que sí... Pero sí, ¿tiene problema de alcoholismo? Yo tuve que firmar una cosa antes de venir para acá que me prohíbe decirlo. Una cosa que firmó. No, en realidad no tiene ningún problema de alcoholismo, no, pero sí hubo una escena en la que me preguntó si yo tenía problema de que se tomase un trago, porque Durán está completamente borracho en la escena y no filmábamos al día siguiente y había filmado peleas toda esa semana. Y yo le dije que por supuesto que sí, y el problema, y la verdad que funcionó muy bien. Poquito. Sí. Además era viernes. El problema... O sea, y no filmamos al otro día. En realidad el problema no fue él, sino que todo el equipo Quiso se emborracharse emborrachó. también. Porque, ¿sabes? Si está tomando Edgar, bueno, saquen la curda, pues. Sí. Bueno... Ay, sí, es verdad. Hubo un pequeño problemita con la gente de cabello que le pintaron el pelo. No, la escena es padrísima, es fuera de foco, pero ¿sabes? buenísima. Sí. No, pero son esas cosas, pues las son diferencias culturales. Volviendo a la pregunta de cuál es la diferencia, es que en unas culturas unas cosas se permiten y otras no, y obviamente también depende de cómo tú te conectes, pero también hay cosas en la infraestructura norteamericana que son muy cómodas y que también te ayudan mucho o sea, el cumplimiento de las fechas, las cosas, aunque en general en el cine todo el mundo es muy cumplido, porque si no la película no se hace, ¿no? O sea, si hay un área de trabajo en el mundo donde la disciplina es clave, es en el cine, porque es como un reloj. Ahora, los personajes, cuando son... tengo mi problema aquí, cabrones, perdonen mi francés, como por ejemplo Carlos, pero ahí también hay dimensiones en este personaje, etc. Hay esta dimensión de que el actor no puede juzgar el personaje, tiene que ser el personaje. Entonces, como en el caso de Carlos es clarísimo, es un abismo entre tu manera de ver el mundo y su manera de ver el mundo. ¿Cómo, hasta dónde puedes creer a lo que estás diciendo, defender el personaje sin quitarte tu lucidez y tu punto de vista? Claro, porque lo que pasa es que no se trata de ti, se trata del personaje. Entonces, vamos a ponerlo así. Si la bruja mala del oeste supiera que es la bruja mala del oeste, no fuera la bruja mala del oeste. O sea, cuando la bruja mala del oeste hace todas esas cosas terribles, piensa que está haciendo lo mejor. O sea, nosotros en la vida actuamos en positivo. Y eso es lo dramático y lo interesante y lo fascinante de la naturaleza humana. Cuando yo me levanto en la mañana y me miro en el espejo, yo tengo que sentirme relativamente cómodo con lo que veo emocionalmente. Cuando no me siento cómodo con lo que veo es cuando comienzan las depresiones y cuando lo que ves es un monstruo, entras en zona suicida. O sea, digo, todas las personas nos levantamos en la mañana en positivo creyendo que lo que vamos a hacer es lo mejor para el mundo, para nuestras familias, para nosotros mismos, porque si no te suicidarías. O sea, si cuando eso comienza a variar es cuando entras en depresión, te quedas en cama y no sales. Entonces digamos que cuando Carlos hacía las cosas que hacía, en el caso de Carlos y de cualquier otro personaje, piensa que está haciendo lo mejor para el mundo. Entonces si hago un atentado y solamente se mueren de 100 personas 10, digo, bueno, pero ese es el precio que hay que pagar para lograr esa reivindicación. De 100 se murieron 10, salió barato. Eso es aterrador. O sea, como hacer una taxonomía de la vida, como que qué vidas valen más que otras. O sea, como si yo recuerdo que Ulrike Meinhof decía, cuando quemar un carro, era del Baader-Meinhof, de la pandilla Baader-Meinhof, de estos terroristas urbanos de Alemania, que también eran de la misma época de Carlos, y ella decía, quemar un coche es un crimen. Quemar 100 coches es un acto político.
Y Carlos decía, si yo mato a 100 personas, pero por una reivindicación política, está claro, yo ahí trazo mi línea, no. O sea, ni una vida ni 100, o sea, una vida vale tanto como 100. Entonces, digamos que, pero tu trabajo como actor, cuando decides intentar explorar la naturaleza humana de ese personaje, te tienes que comprometer a deponer todo lo que tú piensas para llenarte de los prejuicios, las emociones, las aspiraciones, los miedos y las convicciones de ese personaje. Y ahí es el proceso doloroso, ¿no? O sea, hay cosas en las que son dolorosas y bueno, y ese es el trabajo, pues. Y ahí es cuando te afecta. O sea, hay cosas que son durísimas. Hay una escena que sale en la versión larga de Carlos con una espía en Alemania Oriental, donde a mí me tocó caerle a golpes a una mujer, a una actriz en la película, ¿no? Y yo quedé muy, muy afectado después de eso porque eso me afecta mucho, pues. La violencia de género es una cosa que me afecta mucho. Y en ese momento quedé además la escena era muy dura, ustedes quizás la han visto, es una escena muy, una escena dura, ya la verán. O sea, si no la vieron, tienen que verla. Sucede en un baño, es una cosa misógena, es un tema súper oscuro, duro. O sea, ella me hace sexo oral y esto es como si fuera un objeto y luego la golpeo y fue muy dura. Esa fue una de las escenas que más me costó de Carlos, que luego terminé destrozado en el tráiler, duré como 40 minutos tratando de reponerme para seguir filmando. Pero esos son los riesgos, ¿no? Porque si no se trata de ti, pero te pasa adentro, porque el cerebro, a menos que tú lo entrenes, no distingue. O sea, no distingue entre las emociones reales y las emociones que son generadas porque pasan por los mismos centros nerviosos. Y es tu trabajo como actor poderte decir a ti mismo, hey, vas a pasar por esto ahora, pero no es real. Es como cuando ves una película y lloras. Te estás llorando por algo que no es real, en realidad no existe, hasta allí es exactamente lo mismo. Y bueno, nada, eso es parte del proceso, pues. Sí. Bueno, regresando a Manos de Piedra. Es una película de Panamá, pero ustedes dos son venezolanos. Pintar ahora un retrato de un héroe latinoamericano, etcétera, en este momento histórico bien complejo en Venezuela, ¿cómo allá son recibidos? ¿Cómo se sienten de ciudadanos artistas venezolanos en este contexto? Bueno, la película se va a estrenar en Venezuela el 11 de noviembre. Va a ser muy interesante para nosotros ver cuál es la reacción del público allá. Yo creo que en particular tendrá mucho eco la historia más por el ángulo del nunca rendirse. No importa cuántas veces te derroten, porque todos los venezolanos en este momento nos sentimos como que ya hemos recibido tantos golpes que no sabemos si vale la pena seguir peleando porque quizás es imposible cambiar las cosas, ¿no? Y digamos el país entero está a punto de decir no más. Y creo que la película va a ayudar a demostrar que nunca es no más. Siempre hay que seguir un poco más, siempre hay que levantarse, siempre hay que creer en que de eso se trata ser campeón, no de nunca perder, sino de levantarse cada vez que te tumban. Tenemos 18 años siendo humillados y se podría argumentar que incluso más y estamos llegando a un punto de humillación histórica, pública, internacional, que todo el mundo sabe que al pueblo venezolano lo están, digamos, oprimiendo y somos objeto de burla incluso a nivel internacional muchas veces porque no hay papel higiénico y es una situación sin precedentes para un país que tiene mucho ego y que siempre se ha concebido a sí mismo como uno de los países más ricos del mundo. Siempre hemos, digamos, alardeado de tener las mujeres más bellas del mundo y siempre, ¿sabes? El venezolano tiene un gran orgullo nacional y es como una cuestión de tortura ese orgullo, lo que hemos vivido y en este momento yo sí creo que hay una especie de depresión colectiva sobre lo que somos como país porque de alguna manera nuestro padre de la patria nos dice que cada pueblo tiene el gobierno que se merece
y aceptar que esa vaina que hay ahí es el gobierno que merecemos es demasiado deprimente, ¿no? Y Nadie se merece ese gobierno. nadie se merece una cosa como esa, ¿no? Entonces estamos en un momento difícil y yo hace una semana en Twitter pregunté si que el 11 de noviembre, cuando se estrene la película, Maduro va a seguir siendo presidente, y el 65% dijo que no. Esperemos que tengan razón. La semana que viene pueden pasar Y milagros. habrá electricidad para proyectar la película, ¿no? Porque hay horas donde se cierran los cines y todo. Sí, de hecho las funciones son solo temprano porque ya de noche nadie quiere ir al cine porque es demasiado peligroso. Es una zona de guerra, o sea, no es ni imaginable lo que se está viviendo allá. Pero yo personalmente creo que sí estamos en el tercer acto de esta tragedia y que Venezuela va a salir de esto y esperamos que la película ayude a inspirar a la esperanza y sé que tanto Edgar como yo seremos los primeros reconstruyendo el país en el momento en el que se pueda. Ahora, si ustedes quieren preguntar cosas, uy, micrófono, ahí. Qué bonito auditorio, Hola. ¿verdad? Qué bonita sala. Bellísimo esto. ¿Qué tal, Edgar? Soy Gonzalo Hurtado de Soho, Perú. Bueno, yo creo que una de las cosas que más han funcionado en la película es el ensamble de actores. Hay un casting en general muy bueno y yo creo que contar con Robert De Niro y Rubén Blades ha sido un lujo y un placer verlos en un tete a tete en el cual Rubén Blades le da la réplica a De Niro y no desentona para nada, ¿no? Entonces quisiera que me comentaran un poco sobre estos momentos de la película en los que tenemos a estos dos extraordinarios actores, ¿no? Bueno, en esa escena, ¿te refieres a la escena en la que ellos están frente a frente, De Niro y Rubén? Eso fue muy especial porque yo a Rubén lo conozco desde hace mucho tiempo. Él estuvo en mi primera película, Secuestro Express, que hicimos hace más de 10 años. Y hay un poco una camaradería cuando uno está filmando una película como esta entre los latinos, ¿no? Porque está Robert De Niro ahí y estamos nosotros, ¿no? O sea, es como que es un privilegio tan grande para todos. Yo recuerdo el primer día que De Niro entró al set, era para hacer una escena con Rubén, y yo veo a Rubén frente al espejo ensayando algo y más o menos como que me acerco a espiarlo a ver qué es lo que está ensayando, y lo que estaba ensayando era Mr. De Niro, welcome to Panama. Y yo creo que es eso, él en ese momento no era el gran Rubén Blades, la leyenda que todos admiramos, sino era el panameño que está recibiendo a Robert De Niro en su país, ¿no? Y en esa escena en particular yo me le acerqué a Rubén y le dije, Rubén, si al final de esta escena De Niro no está gritando histérico, tú y yo fracasamos. Vuélvelo loco. Yo no voy a cortar hasta que lo vuelvas loco. Y pusimos las 3 cámaras, cubriéndolo a él, cubriendo a De Niro y haciendo un plano general. Y De Niro termina la escena gritando histérico porque Rubén lo volvió loco. O sea, en realidad es impresionante que me acuerdo que cortamos la escena y De Niro le dijo a Edgar, este manager que te gasta, brother, de verdad que te lo regalo. Y Sí. te lo dijo. Yo estaba ahí, no ahí en la set, pero yo estaba en ese set. Sí. Pero era insoportable y es un tema. Como su personaje, de verdad, fue maravilloso. Luego yo comparto algo de eso. Y nosotros, o sea, esa toma en particular en la que De Niro sale gritando histérico duró 14 minutos. La escena dura 3 minutos en la película. Yo te podría poner los 14 minutos y son igual de buenos. Están ellos gritando, discutiendo, y como se discute normalmente, que tú repites y repitas los argumentos, porque así discuten los seres humanos, que es como que todas las maneras de exponer el mismo punto, podría durar 3 minutos, dura 14.
Y es impresionante lo intenso que fue y lo real que fue, porque de verdad sentía cada uno que tenía razón, entre otras cosas porque cada uno tiene razón, ¿no? Y la manera como se construyó el guión siempre fue pensando que se entendiese cuál es el punto de Carlos Eleta, el personaje de Rubén Blades, que a pesar de que uno lo detesta por lo que está haciendo, desde su óptica es razonable, ¿no? Tienes un boxeador que puede ganar $10 millones si aceptas esta pelea, o esperas a que el tipo siga comiendo y bebiendo el tiempo que sea, y quién sabe si volverá a pelear en esa categoría y con ese nivel de retribución económica, ¿no? Entonces, cada uno estaba convencido de su posición y fue algo muy impresionante. Pero en general, de las cosas que tú estabas hablando sobre filmar en Francia versus filmar en Latinoamérica, yo quería comentar que para De Niro fue muy especial filmar en Latinoamérica, porque si bien para nosotros es interesante que en Francia todo el mundo se puede dar el lujo de estar deprimido o gruñón, para De Niro era muy especial lo alegre que estaba todo el mundo, y a veces nosotros teníamos 300, 500 extras haciendo una escena en la esquina del ring, y cuando decían corte el público aplaudía, ¿no? Tenías a Robert De Niro y a Edgar Ramírez ahí gritando esto, lo otro, no sé qué, corte, y la gente aplaudía y era como un show de Broadway, ¿no? Porque tienes todos los días, pero cada escena aplaudía al público, ¿no? Porque seguía siendo Robert De Niro, entonces la gente seguía aplaudiendo. Y si te equivocabas o tenías que repetir o tirabas un golpe mal, te pitaban. A De Niro también lo pitaban, era muy cómico, era muy chistoso. Sí, no, en realidad, y De Niro lo apreció muchísimo, porque generalmente cuando filmas en Estados Unidos, el crew entra Robert De Niro y están acostumbrados, ¿no? De Niro, Brad Pitt, Angelina Jolie, quien sea, que vengan, eso es lo que hacen todo el tiempo. Para el crew latinoamericano, filmar con Robert De Niro era algo que sabían que era una experiencia una vez en la vida, ¿no? Sí, no, todo el mundo se comportaba, ¿no? Nosotros filmamos las escenas del niño Durán al principio, entonces el set lleno de crew mexicano, colombiano, venezolano, muy ruidoso, todo el mundo todo el tiempo echando broma como trabajamos nosotros. El día que llegó De Niro al set por primera vez, todo el mundo quedó en silencio, ¿no? Era una cosa así que yo los miro así como que, brother, no lo hagan tan incómodo. Y yo les digo, ¿sabes? Para romper el hielo, digo, señoras y señores, Robert De Niro, y el crew entero aplaudiendo como loco, y De Niro empezó a hacer así como, ¿sabes? Te están dando una ovación, y desde ahí no terminó el cariño hasta el final, y sé que para él fue muy particular y muy especial, y el mismo John Turturro, que solo filmó 3 días con nosotros, me lo comentó después, del que el cariño que sentía de nosotros, porque hay una característica en los crews latinoamericanos, que es que desde el director de fotografía hasta el último técnico generalmente es una persona que está enamorada del cine, generalmente no es... En Francia es igual también. Entonces, claro, para todos es un privilegio único en la vida. Todos llegan a la casa y dicen, bueno, hice una película con Robert De Niro, eso no me lo quita más nadie más nunca, ¿no? Y yo creo que y así nos sentíamos nosotros, y así se sentía Rubén Blades también, igual de emocionado que nosotros, y yo creo que en el fondo es lo que hizo tan especial y que nos hizo hacernos tan amigos a todos, que sentíamos que estábamos viviendo algo que era único en la vida. Y además todos éramos vecinos, o sea, yo era vecino de Niro, o sea, y le decía Bob en la mañana, lo veía en bata, así despeinado, tomando café, yo, cabrón, ¿sabes? Sí. O sea, y todavía, y hoy por hoy somos amigos, pero igual yo todavía me pellizco, digo, le decimos Bob, y lo llamamos para pedirle consejo, y ya vamos a hacer otra película juntos, y hemos hecho 2, y yo como que o sea, es decir, yo creo que lo más bonito es nunca, o sea, que no perdamos esa capacidad de sorprendernos, que es una cosa que siempre sucede en el cine acá, ¿no? Que uno se emociona mucho cada vez que hace una película, como dices tú, que no, o sea, porque en Estados Unidos es verdad, tú ves de repente a alguien que hoy está trabajando como asistente de producción en una película y mañana está manejando un carro, o sea, como que al final no hay mayor diferencia. Todos los que estamos metidos en esto aquí amamos el cine.
Sí. ¿Otra pregunta? Por acá. Bueno, la película empieza con un énfasis especial en esta cuestión del Canal de Panamá, en esta cuestión política. Sin embargo, no retoma esa parte hacia el final, con la parte en los años 80 de Durán, de sus aspiraciones políticas y del asunto de Noriega. ¿Por qué esta decisión de ya no retomarlo? Bueno, en realidad porque ocurrió mucho después de lo que termina la película. La película termina en el 83 y todo Noriega está empezando a ganar cierto poder político en ese momento, pero no es el centro de, digamos, la historia de Durán hasta el 87, 89, que son muchos años después de lo que la película termina, ¿no? Se podría hacer 3 películas más de la vida de Durán o una película de 10 horas sin ningún problema. Es muy interesante, en el 89 la invasión de Panamá ocurre un mes después de la última pelea entre Sugar Ray Leonard y Mano de Piedra Durán, o sea, eso en sí da material para una película impresionante. Pero obviamente uno tiene un tiempo limitado para contar la historia y tiene que tomar decisiones sobre qué poner y qué no poner y bueno, esas son las decisiones que se tomaron, terminar la película en el 83 con el regreso al campeonato mundial de Davey Moore y bueno, hay muchas cosas antes también, la rivalidad con Esteban de Jesús, que también son importantísimas y bellísimas y que podrían ser una película en sí, pero cuando un boxeador pelea 126 campeonatos mundiales, 126 peleas y tiene toda una carrera que abarca 5 décadas, es imposible abarcarlo todo y son decisiones que hay que tomar. ¿Otra pregunta? Hola, María García, mucho gusto. Mi pregunta es como que más personal. ¿Cuál fue? Bueno, tú hablabas hace rato, Edgar, de que los personajes tengan como que una mancha positiva. ¿Cuál es? ¿Perdón? Ajá, decías que los personajes te dejan como que una mancha positiva. ¿Cuál es el antes y el después de interpretar a este personaje, a Durán? ¿Cuál fue como que la huella o la enseñanza que te dejó a ti a nivel personal? Sí. Bastante, sí, me dejó bastantes. Porque primero me convertí en boxeador. Y la verdad que sí te cambia un poco la vida cuando caminas por la calle y sabes que puedes dar unos 3 buenos golpes, ¿no? No porque los o sea, no porque los quiera dar, porque eso es lo que te enseña el boxeo, que justamente tienes una responsabilidad, pero sí te cambia la vida saber que sabes que sabes pelear. Pero hay una responsabilidad también asociada a eso, ¿no? O sea, no lo digo en clave, no es mi personalidad y claramente no me interesa para nada, pero sí te cambia, porque además te aumenta el foco. Yo siento que yo después de este personaje soy una persona mucho más enfocada y una persona que toma decisiones de una manera mucho más rápida, soy más valiente tomando decisiones, porque en el ring tienes muy poco, o sea, son 3 minutos cada round que son eternos, ¿no? Cuando estás allí el tiempo como que hay una comunidad de compresión del tiempo, pero al mismo tiempo tienes que tomar decisiones muy rápido. Y eso es algo que yo siempre he hablado con Roberto, que el boxeo te hace, y los deportes de contacto en general, pero el boxeo te hace tomar decisiones mucho más rápido, por lo tanto te aclara la mente, te la afina, te la pone muchísimo más afilada, te afila la capacidad de decisión. Y eso me quedó. Esa es como una muy importante que veo desde que hice la película. No sé tú si has notado algo en mí después. Digo, ya que claramente ellos dos. ¿Comes mucho más ahora? Aquí en Morelia sí. Obviamente, si vengo a Michoacán, si vengo a México, como mucho más. Eso sí es. Pero eso ha sido antes y después de Durán. Eso ha sido una constante. Sí. Yo la verdad no te conocía antes, así que yo creo que hay un asunto de la impredictibilidad de Durán que se ha
se hace presente de vez en cuando. Sí, sí pasa, sí. En Morelia a las 4 de la mañana, después de unos bueno. tequilitas, uno Bueno. empieza a desaparecer Edgar Ramírez otra vez y aparece Roberto Durán. Sí, soy un poco más espontáneo ahora que antes. Sí pasan cosas. Bueno, y cuando estaba haciendo el personaje era una locura, porque además vivía en Panamá, todo era Durán, y sí hacía cosas que están, o sea, cuando no estaba, o sea, cuando estaba en mi vida privada, de repente hacía cosas que eran un poco locas, como decirle gordo a un candidato a la presidencia delante de un pocotón de gente. O sea, pero eso son cosas. Yo recuerdo que estábamos un día en una fiesta, entonces era el año previo a las elecciones, y estábamos en una reunión y había un candidato a la presidencia que estaba allí, y de repente estaban hablando un grupo de gente que se conocía desde joven, y yo estuve en el grupo allí, estaba como escuchando la conversación, y le dije así en panameño al tipo, le dije, oye, pero tú te la pasas al lado de la paila, ¿no? Porque mira cómo estás de gordo. Y en eso como que yo digo, y en eso Robin Durán, el hijo de Durán, me dijo, coño Edgar, vente. Me dijo, papá, ya. Eso yo no lo haría nunca, esa no es mi personalidad, pero estaba imbuido en el personaje que Durán dice lo que, o sea, no hay filtro. Pero el tipo estaba hablando de dieta, yo, pero ¿qué dieta? Si mira la barriga, tú la pasas al lado de la paila. Y yo, ¿qué coño? Pues yo no soy así, ¿sabes? Y así un pocotón de cosas, de improperios, así, cuando De Niro también, el día que llegó al set por primera vez, que todo el mundo comenzó a hablar así. Entonces yo llego al set, porque él llegó primero, y a mí me están terminando de maquillar, de poner unas cosas, y cuando yo llego, hola Edgar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y yo, ¿qué pasó? ¿Están filmando? No. ¿Pero por qué todo el mundo está hablando así? No, es que llegó De Niro. Ah, no. Dije yo. O sea, digo, y si ustedes creen que lo van a hacer sentir más cómodo por hablar así, es todo lo contrario. Lo están incomodando. Ahora todo el mundo tiene que hablar así. Y eran como bobadas mías. No, pero incluso eran los extras, ¿no? Porque los extras a veces, como todos sabemos, a veces los extras son los que más duro trabajan porque llegan antes y se van de último. Y cuando estás filmando a las 4 de la mañana, pelea y ellos, ¿sabes? Están ahí. Era diferente cuando a las 4 de la mañana estaba Robert De Niro que cuando no estaba Robert De Niro. Si no estaba Robert De Niro, huelga, aumento, o sea, cuando estaba Robert De Niro todo el mundo sí, profesional, bien portado. No, claro, tiene un peso, tiene un gravitas. Los colombianos le decían el patrón. Sí, el patrón. Ya va llegando el patrón. No, yo tenía una instrucción, le tenía una instrucción a todo el mundo, a los asistentes de dirección, que yo siempre tenía que estar en el set primero que De Niro, porque me podría morir de la vergüenza si yo llegaba a llegar después de él, ¿no? Entonces era como que a mí me tienen que avisar, o sea, la llegada de De Niro 10 minutos antes a mí, porque me moría de la pena, porque él es muy puntual además, y me moría de la pena si me llegaba a tardar. No, y a la vez nada de eso es algo que viene de Niro, todo se lo crea uno, él es todo lo contrario. De hecho, mi esposa que produjo la película tiene varias anécdotas con De Niro porque a veces era ella la que tenía que tocarle en el tráiler para que viniese al set y en una de esas él estaba durmiendo y había que despertarlo a las 4 de la mañana en su tráiler para que viniera al set y está mi esposa ahí tocando tic, tic, tic y sale, ¿sabes? De Niro recién despertado, ok, vamos, chévere, no sé qué, y se viste y se va para el set y hace su escena con la misma felicidad y el mismo entusiasmo que cualquiera de nosotros. O sea, de verdad es una persona que está enamorada del trabajo que está haciendo. Yo he escuchado... Particularmente de este proyecto. Sí, he escuchado que en otros proyectos no es así. ¿Sabes? No soy quien para discutirlo, pero en el proyecto que nosotros teníamos en particular estaba emocionado y dedicado y todo el tiempo con una actitud de disfrute de lo que estábamos haciendo. Alors, última pregunta. Buenas tardes, Edgar. En Joy, Robert De Niro fue tu suegro, sí. Interpretó a tu suegro, y ahora en Manos de Pere Durán también trabajaste con él. ¿Cómo fue trabajar con él en esas dos películas? Sí, bueno, nosotros hicimos primero Manos de Piedra y luego hicimos Joy, lo cual ayudó porque en Joy tenemos una relación muy tensa y ya teníamos la confianza como para improvisar y decirnos todos los improperios y todas las cosas tan fuertes que nos decimos en Joy. Y además era muy cómico porque de verdad cuando De Niro te comienza a insultar
te duele. Y yo llegaba a un momento en que me decía tantas cosas que muchas de ellas no terminaron en la copia final, que cuando decía un corte yo le decía, Robert, ¿por qué eres tan malo? Y me decía, ves, me estoy vengando. Me estoy vengando de todos los improperios que tú me decías a mí en Durán, porque en Durán era yo el que le decía lo primero que me pasaba por la mente, lo insultaba, le decía, tú, hijo de, ¿sabes? Que además era súper loco porque yo cuando lo insultaba así, cuando Jonathan decía corte, yo coño, De Niro, perdón, no seas bobo, o sea, estamos... Pero era muy divertido. Cuando hicimos Joy, era muy cómico porque él me decía, viste, payback, entonces me estoy vengando, ahora me toca porque él es malo, o sea, en Joy es ácido, ¿no? Pero sí, bueno, y hubo desde el primer día una química muy especial entre los dos, como una confianza entre los dos, y además que sí nos pasó que la primera escena que tuvimos De Niro y yo es una de las escenas más dramáticas de la película. Y bueno, yo le digo, coño, gracias Jonathan, muchísimas gracias por ponerme la primera escena con De Niro, una de las más difíciles de la película. Yo quería contar una anécdota sobre De Niro en relación a Edgar. Ahí hubo un momento en la pelea de Montreal que ya habíamos cubierto el ángulo de Edgar y estábamos cubriendo el ángulo de Niro. De Niro se me acerca en secreto y me dice, ponle una cámara a Edgar y no le digas. Digo, ok, ¿qué le puedo decir en español que lo conmueva? Y yo le digo, dile, tú eres mi campeón. Hicimos la escena, De Niro le dice inesperadamente, tú eres mi campeón, y ustedes vieron la película, Edgar casi se desmaya llorando ahí. Y cabrones los dos. Y es una jugada de laboratorio, o sea, en realidad era De Niro planificando generar una emoción inesperada en Edgar sin que él lo supiese, sin que supiese ni siquiera que había una cámara sobre él, y es uno de los momentos, yo pienso, más puros y más originales, porque generalmente en las películas de boxeo uno nunca vería al boxeador prácticamente llorando en la esquina, ¿no? O sea, es lo opuesto al estereotipo del boxeador macho que no demuestra debilidad, ¿no? Pero yo creo que es un momento que demuestra quién es Robert De Niro, pues que no se trataba de su actuación, se trataba de la actuación de Edgar. Sí, un acto de generosidad impresionante. Y de eso se tratan los grandes actores. Él no está pensando cómo lucirse, sino cómo elevar a todo el equipo y a toda la película. Y yo creo que, y ni hablar de a mí que hizo que pareciera que yo sé lo que estoy haciendo. Y en ese proceso te enseña, ¿no? Porque la próxima vez ya uno se sabe ese truco, ¿no? Y ese es el gran beneficio de trabajar con leyendas como estas, que algo se le pega a uno. Sí. Bueno, No, por favor. Gracias. Por el video, creo que. ¿Qué tal? Buenas tardes. Felicidades primero a los dos por esta gran película. Yo la vi en antier, me parece estaban también ambos. Y nada más una pregunta, un poco ya saliéndonos de esto, y breve. ¿Cuál es su película favorita de los dos? Y segunda, si hay algún actor mexicano que admiren, ya sea actual o anterior. Gracias. Película favorita, quizás Goodfellas, ¿no? Si tuviese que decir una. O sea, hay muchas, pero posiblemente la que más veces he visto y más he estudiado es Goodfellas. Sí. Yo también diría, la primera que me vino a la mente cuando hiciste la pregunta fue Goodfellas también porque hemos estado hablando la hemos visto, hablamos anoche de eso, y la hemos visto como 1000 veces, y es una de mis películas favoritas también. Y de los actores mexicanos hay uno que me encanta y que respeto mucho y que me lo encontré hace estos días en uno de los cafés y se lo presenté a Jonathan, que es Daniel Jiménez Cacho. Me parece sublime, increíble. Y lo que está haciendo ahora en Club de Cuervos es impresionante, ese registro de comedia, un actor tan intenso, porque siempre ha sido muy intenso y como muy serio, y verlo en ese registro es impresionante. Me gusta mucho él, sí. Sin duda él, y yo admiro mucho a Demián Bichir también, creo que
hay muchos actores. Y obviamente Diego Luna, Gael, son actores talentosísimos que bueno, han hecho cosas impresionantes. Yo soy muy admirador del cine mexicano en Daniel general. Alcázar es maravilloso, hay muchos actores que son increíbles. Ana de la Reguera. Sí. Este chico también, Luis Gerardo Suárez se llama. ¿Ah? Luis Gerardo Méndez de Club de Cuervos. Y la chica que trabaja, ¿cuál es el nombre? La Isabel. Mariana Treviño, increíble. Pero estamos hablando de hombres. Bueno, nada, Mariana Treviño, porque sé que me encanta esa serie. Y me parece increíble el tono de esa serie, porque es de lo más divertido y lo más entretenido que he visto al mismo tiempo. Perdón, de lo más entretenido y lo más conmovedor que he visto. O sea, es esa comedia que en algunos momentos te hace llorar, porque trata de conflictos verdaderos en una familia. Es increíble. O sea, me parece que es un gran acierto esa serie. Me parece que Luis Gerardo está increíble allí, Daniel y Mariana, ¿no? Mariana Treviño, me parece. Sí. Cantinflas. Bueno, claro. Cantinflas. Pues aprovechamos para agradecer muchísimo a Edgar Ramírez y a Jonathan. Gracias. Para hacerles un video un momentico ya. Pero esto qué pasa, esto es... Ok. 1, 2, 3, vamos.